Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo. Hoy, 17 de febrero, traemos las noticias más importantes de Latinoamérica. Y de inmediato comenzamos con nuestro acostumbrado recorrido en el Cono Sur. De inmediato iniciamos con los titulares. El gobierno colombiano y el ELN llegaron a su primer acuerdo en los diálogos de paz. El Supremo de Venezuela confirma la prisión para Leopoldo López. Ayer le ratificaron su condena. Y en Estados Unidos se desarrollaron varias protestas, denominadas Un Día Sin Inmigrantes. Todo está listo para las elecciones en Ecuador. Hoy, privados de libertad, abrieron la jornada electoral con un proceso anticipado de votación. Y llegamos a Brasil. Allí la población conocida como los sin techos de Brasil acampan frente al despacho del presidente Temer. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Colombia. Delegaciones del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional emitieron este jueves 16 de febrero su primer comunicado conjunto. Esto respecto a la creación de 2 submesas sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, así como dinámicas y acciones comunitarias. Buenos días. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron el jueves su primera declaración sobre los primeros avances en las mesas de diálogo de paz en Quito. Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional hemos trabajado desde el 8 de febrero en un marco de entendimiento y con una actitud constructiva que nos ha llevado a un primer acuerdo. Las partes informaron que el acuerdo consiste en la creación de 2 submesas de trabajo, una para tratar la participación de la sociedad en la negociación y otra que discutirá acciones humanitarias, entre otras la disminución de la intensidad del conflicto. Sin embargo, y a la par de la noticia anterior, también se conoció que el gobierno de Colombia repudió este jueves un ataque atribuido al grupo terrorista ELN, que dejó 2 soldados heridos, poco antes de una rueda de prensa de ambas partes sobre los diálogos de paz iniciados la semana pasada en Quito. Revisemos la información. Los voceros estuvieron de acuerdo en que el proceso va encaminado a la terminación del conflicto armado para poder ejercer la política sin armas. Sin embargo, como se negocia en medio del conflicto, lo más probable es que se sigan presentando acciones militares como las de Villavicencio, pero que cada vez deben ser menos. Vamos a trabajar para ir desescalando el conflicto armado que compromete al ELN y a Colombia, para que podamos avanzar, como es deseable, en algún momento futuro de las negociaciones a un cese al fuego bilateral. La negociación marcha bien, pero apenas inicia y hay que irla llenando de confianza para que se pueda desembocar en un cese bilateral del fuego. Entre tanto, desde Ecuador se anunció la activación de 2 mesas de trabajo pactadas en la agenda. Una para facilitar la participación de la sociedad civil y la otra para las dinámicas humanitarias que lleven a desescalar el conflicto. Y de inmediato pasamos a Argentina. Allí Mauricio Macri quiere ser la antítesis de Cristina Fernández de Kirchner, su antecesora. Cada vez que hay un problema, él trata de hacer lo contrario a lo que ella haría. Así que ante la última polémica por la renegociación de una deuda de la empresa familiar de los Macri con el Estado, que estaba deteriorando gravemente su imagen, él ha decidido dar un giro de 180 grados y rectificar por completo, anulando el acuerdo. Veamos la información. El presidente argentino Mauricio Macri ordenó al Ministerio de Comunicación iniciar una nueva negociación del acuerdo por la millonaria deuda de una empresa de su padre con el Estado, según dijo el jueves. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Un fiscal presentó el martes una denuncia judicial contra el presidente por supuesto perjuicio al Estado. No participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad por obvias razones, porque quiero estar alejado de cualquier
malinterpretación a que yo utilice mi cargo en beneficio de nadie. Macri había permanecido en silencio por el escándalo que desató críticas de la oposición y de la alianza oficialista de centroderecha Cambiemos. Y en vísperas de su tercer aniversario en prisión, el político venezolano Leopoldo López ha recibido la peor de las noticias. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha ratificado la condena de casi 14 años de prisión impuesta en septiembre del 2015 por incitar a la violencia en protestas antigubernamentales del primer semestre del 2014. Aunque había cierta expectativa en los predios del Supremo por la posibilidad de que se admitiera la demanda de nulidad del fallo introducida por los abogados del dirigente. En este trino quedó registrada la reunión que Donald Trump tuvo con Lilian Tintori y el pedido que el presidente de Estados Unidos le hizo a Nicolás Maduro para que libere de manera inmediata al líder de la oposición, Leopoldo López. Varios líderes políticos de Estados Unidos, como el congresista Mario Díaz-Balart, se unieron a la petición del mandatario. Felicito a la administración de Trump por tomar una posición firme contra el régimen de Maduro, opresivo antiestadounidense, y espero con interés trabajar con la Casa Blanca para presionar por los derechos humanos, el Estado de Derecho y la restauración de las instituciones democráticas para el pueblo venezolano. El senador republicano Marco Rubio también pidió soluciones a la crisis política en Venezuela. Estoy esperanzado de que es el comienzo de que estas acciones terminen hoy, hacer que el régimen de Maduro se sienta presionado y cesen sus actividades de hostilidad para liberar a todos los presos políticos. Sin embargo, esas peticiones no fueron escuchadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que a través de esta sentencia de su Sala de Casación Penal desestimó un recurso de casación de López por considerarlo manifiestamente infundado y ratificó la sentencia que se había proferido en primera instancia el 10 de septiembre de 2015 a 13 años y 9 meses de prisión. Algunos expertos aseguraron que la ratificación de la condena fue una represalia del gobierno de Maduro en contra de Lilian Tintori por haber tenido un encuentro con Donald Trump. Leopoldo López cumplirá este 18 de febrero 3 años en cautiverio y actualmente permanece privado de su libertad en la prisión de Ramo Verde. Y la defensa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López acudirá a organismos internacionales. Esto para intentar revertir la sentencia de casi 14 años de cárcel que ayer fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, después que los abogados interpusieran un recurso de casación. La esposa del dirigente político también se expresó al respecto, así que escuchemos sus declaraciones. Efectivamente, entre muestras de apoyo y rechazo, Lilian Tintori regresó al país tras reunirse con el presidente Donald Trump y convertirse así en la primera personalidad política de Venezuela que expone al Ejecutivo estadounidense la situación del país. El recibimiento de Lilian Tintori en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar estuvo cargado de momentos de tensión entre quienes apoyan su activismo y quienes, por el contrario, la consideran una enemiga de la revolución. Cuando esté cenando, piensa en el pueblo de Venezuela que no tiene cena. Y la respuesta del presidente Trump fue: estoy con el pueblo de Venezuela. Luego de este encuentro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este jueves la condena de 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel contra el opositor venezolano Leopoldo López. Los 109 presos políticos tienen que salir libres porque son inocentes. Los exiliados deben volver. Y eso va a pasar porque los venezolanos vamos a derrotar la dictadura. Desde su cuenta en Twitter, la canciller Delcy Rodríguez rechazó lo que considera una intromisión y agresión por parte de Donald Trump, quien exigió a Caracas la liberación de Leopoldo López y de los llamados presos políticos. Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, desestimó el jueves la ratificación de la condena de 14 años de prisión contra su marido que hizo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. En dictadura, toda sentencia es nula. Toda sentencia es nula. Lo que deben hacer es liberar inmediatamente a todos los presos políticos, porque no solo lo pido yo, no solo lo pide Mitzi, no solo lo piden los familiares de los presos, no, hoy lo pide el mundo. La justicia confirmó el jueves en última instancia la sentencia contra López, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera su liberación tras reunirse con Tintori en la Casa Blanca. La defensa del exalcalde de Chacao precisó que el caso queda cerrado en Venezuela y solo queda acudir a instancias internacionales. López, de 45 años, es el más emblemático de los opositores venezolanos que permanecen encarcelados por protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
Y continuando en Venezuela, les contamos cómo ahora las ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delitos son objetos de transformación dentro del nuevo sistema penitenciario, un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción del hombre nuevo. Revisemos el siguiente material. Ciudades intramuros de violencia, armas, drogas y delito. Eso es lo que buscan dejar atrás las cárceles de Venezuela con la transformación a un nuevo sistema penitenciario, un régimen diseñado por el gobierno socialista para la construcción de lo que llaman el hombre nuevo. El desalojo a finales de octubre de 2016 de la Penitenciaría General de Venezuela, uno de los más peligrosos reductos del infausto sistema, es uno de los golpes más recientes del Ministerio de Servicios Penitenciarios para la reestructuración del sistema. La prisión de máxima seguridad que albergaba a una población de 5.000 internos parecía desde afuera un retén como cualquier otro, con custodios en las garitas vigilando la alambrada. Pero en su interior, al igual que la mayoría de las prisiones venezolanas, el control era ejercido por los reclusos, incluso desde la entrada. Sin embargo, el nuevo y riguroso régimen puesto en marcha en 83 cárceles nacionales, con disciplina militarizada, inhibidores de señal, escáneres en las entradas que bloquean el ingreso de armas y droga, han mejorado la conducta y el desarrollo del sistema penitenciario venezolano, objetivo que aún falta por alcanzar en otros 7 centros de los 93 que existen en el país. Y a esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Poder Informativo aquí en Power TV. No se aparten. A perfectly balanced lager recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Y estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo. Y nos vamos de inmediato a Estados Unidos. Los inmigrantes de diversas partes del mundo que viven en Estados Unidos se quedaron en casa el jueves, esto en lugar de ir a sus escuelas o a trabajar, para demostrar su importancia a la forma de vida y economía estadounidense. Muchos de los negocios cerraron sus puertas en un acto de solidaridad durante la protesta nacional denominada Un Día Sin Inmigrantes. El boicot se realizó para expresar oposición a los esfuerzos del presidente Donald Trump para acotar la inmigración, sea legal o no. Decenas de personas se manifestaron el jueves en Washington en apoyo a la Jornada Sin Inmigrantes, un movimiento contra la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump. En las principales ciudades de Estados Unidos, los inmigrantes no fueron a trabajar, no llevaron a sus hijos a las escuelas e intentaron no consumir en comercios para mostrar al gobierno su importancia en la economía. Si los inmigrantes no ofrecemos nuestro trabajo y no damos nuestro dinero, nuestro capital, el sistema, este país se derrumbaría. Y el punto de este día es básicamente demostrar el poder de la resistencia de comunidad inmigrante. Creo que todos venimos huyendo de las cosas
peligrosas que hay en nuestros países, y yo sé que Estados Unidos es un país muy bonito. La Jornada Sin Inmigrantes tiene lugar en momentos en los que la comunidad de latinos siente un gran temor por las redadas que han provocado la detención de cientos de extranjeros sin papeles. Según el Pew Research Center, cerca de 11 millones de inmigrantes irregulares viven en Estados Unidos, y en 2014 representaban el 9% de la fuerza trabajadora en el sector hotelero y restaurantero. Y el presidente estadounidense Donald Trump ha informado que ofrecerá un decreto presidencial nuevo para impedir la entrada de nuevos inmigrantes desde algunos países. En la rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump ha declarado que presentará este nuevo decreto después de la detención del último veto migratorio que fue rechazado. Donald Trump reforzará su política migratoria. El presidente de Estados Unidos adelantó el jueves que la próxima semana emitirá un nuevo decreto migratorio, tras la suspensión de su orden ejecutiva que vetaba la entrada al país de refugiados e inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Vamos a emitir una nueva y comprensiva orden para proteger a la gente en algún momento de la próxima semana, al principio o a mediados a más tardar. Trump descartó que su equipo o él mismo tenga contactos con funcionarios rusos y afirmó que toda la controversia está basada en noticias falsas de la prensa, a la que llamó deshonesta y sin control. La prensa se ha hecho tan deshonesta que si no hablamos de ello, estamos haciendo un tremendo daño al pueblo estadounidense. Tremendo daño. El mandatario designó al cubano estadounidense Alexander Acosta para ser su secretario del Trabajo. La nominación del que podría ser el primer latino de su gabinete ocurre un día después de que Edward Puzder se retirara del proceso, al quedar evidente que el Senado rechazaría su confirmación. Y de inmediato pasamos a Ecuador. Miles de ecuatorianos privados de libertad sin sentencia condenatoria ejercieron su derecho al voto este jueves, actividad con la que quedó inaugurado el proceso electoral en el país. El Consejo Nacional Electoral informó hoy que los reclusos con derecho a voto fueron 10.230, de ellos 9.514 hombres y 716 mujeres. Agregó que la actividad electoral se llevó a cabo en 20 de las 24 provincias ecuatorianas. 230 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada iniciaron el proceso electoral en Ecuador. De esta forma, pues declaro inaugurado el proceso electoral en este centro de rehabilitación social, uno de los 34 en donde se está replicando esta misma actividad. Y que viva la democracia. El sufragio se efectuó en 20 provincias del Ecuador y se instalaron 71 juntas receptoras del voto en los centros de rehabilitación a nivel nacional. Y estos votos tendrán una custodia policial que hasta el día domingo 19 de febrero abriremos a las 5 de la tarde su voluntad expresada a través de esta votación. Mientras la jornada electoral avanza, los candidatos van cerrando sus campañas. El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales han sido útiles no solo para exponer sus ideas, sino también para interactuar con los votantes. Fundamentalmente tiene el objetivo de una comunicación de 2 vías, donde los ciudadanos nos hacen su propuesta y nosotros nos comprometemos con recoger esa propuesta y de llegar a la Asamblea Nacional poder implementar esa propuesta. A partir de este viernes inicia el silencio electoral. Los candidatos ya no estarán habilitados para exponer sus propuestas y cierran sus campañas con mensajes finales buscando el voto del electorado. Ecuador, en mayo, empieza un camino real de bienestar, de unión, de felicidad. Volveré a dibujar las sonrisas en cada uno de ustedes. ¡Raya todo 21-23! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos por el cambio! Mi cariño, mi amor por el Ecuador es ilimitado. Los candidatos más opcionados a llegar a la presidencia según las encuestas han concentrado la mayor cantidad de simpatizantes en sus cierres de campaña, dejando así todo listo hasta el domingo 19 de febrero que se definirá quien lleve los destinos del Ecuador en los próximos 4 años. Y aquí en Poder Informativo también te traemos algunas de las opiniones de ecuatorianos frente a su proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo. Escuchemos algunas opiniones. La verdad es que tenemos que seguir continuando con Lenín Moreno.
y Glass, porque esa es la continuación de él. Deja ya un legado este señor que no podemos olvidar. No podemos olvidar. Y yo no sé la campaña sucia que están haciendo estos partidos, social cristiano. ¿Qué falta de política de estos señores? Estos no hablan de política, estos hablan de atacar y enfermizos. Solución no, porque es difícil para cualquier presidente, tanto para Cintia, para Paco Moncayo, para Lazo, para todos, ponerse al tanto de todo, porque todo el mundo estamos conscientes de que estamos vendidos a China, cuántos años de Japón, con tanto interés que pagamos ahí y todo eso. Lo único que yo le pido a Dios es que no quede nuevamente el mismo gobierno de Correa. Sería un desastre. Completamente un desastre. Hay una regresión terrible, sería volver a que nos gobiernen solamente los banqueros, a que se disfruten de todas las comodidades, solamente ellos. En cambio aquí se está manifestando el gobierno bien. Estos 10 años han sido un cambio, pero sustancial. Yo vengo del extranjero. Yo tuve que abandonar el país gracias a la expulsión de los banqueros prácticamente. Lastimosamente nuestro país ha caído en esa decadencia. Ahora, con Rafael o sin Rafael, nosotros estamos, ¿qué te diría?, en una línea ciega, en un punto ciego. Porque quien entre tiene que venir a reestructurar nuestro país, nuestro gobierno, y eso va a estar muy duro por las deudas y todo lo que deja nuestro querido gobierno de Rafael Correa. Hizo cosas buenas, pero también, lastimosamente, hizo cosas muy malas que ahora nos perjudican, como es el endeudamiento y toda esa situación. Él ha trabajado con mucha transparencia. Yo, como una ciudadana independiente que apoya la revolución, creo en la honestidad del presidente, y el futuro para nuestro país sin él no sería tan alentador sin la revolución, ya que la revolución ha trabajado por las grandes mayorías, por reivindicar derechos que han estado vulnerados siempre por los opositores de siempre. Empezaría a pasar lo mismo que estamos viendo en todos los países donde han cambiado los gobiernos progresistas y donde ha cambiado sobre todo la lucha contra el capital. Yo creo que el capital internacional está esperando ese momento, está esperando que pierda las elecciones Lenín Moreno y empezar a hacer en el Ecuador lo mismo que se ha hecho en mi país, sobre todo en Chile, ¿no?, que lo han hecho de una forma tan extrema, y empezar a que todo gire en torno al dinero. El Ecuador todavía tiene alas para volar, y muy alto. Dependiendo del candidato o de que vaya y gane a la presidencia de la República. Porque el Ecuador, pese a que es un país pequeño, con 16 millones de ecuatorianos, tiene mucha riqueza todavía, pero hay que saberla explotar. Y hay que saber, el gobierno que viene tiene que ser honesto, un gobierno honrado, que tome en cuenta a todos los ecuatorianos. Regresamos con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Chile. Mientras los dirigentes del sindicato de La Escondida se trasladaban a Santiago con la intención de reunirse esta mañana con la ministra de Trabajo, los máximos representantes de la empresa controladora de la mina se mantenían expectantes, pero tranquilos. La empresa estaba ganando la batalla judicial a los trabajadores en huelga. En el 8º día de paralización de actividades de la mina, le dieron la razón a la empresa minera y obligaron al sindicato de La Escondida a entregar 80 trabajadores para que operen como equipo de emergencia. Los beneficios que ya están, no incluir cláusulas discriminatorias, por lo cual en nuestro convenio actual, o que los terminamos, no existen, por lo tanto dejarlo tal como está, y tampoco hacer uso de la jornada excepcional en las horas de descanso para ser más productivo. Esto es parte de un proceso que establece la ley en el marco de una negociación colectiva y que por lo mismo los trabajadores y empresas deben buscar los mecanismos de solución. Minera Escondida es la mina de cobre más grande del mundo, administrada por la firma australiano-británica BHP Billiton, con más de 100 inversiones en 25 países. Esta mina extrae unas 3.200 toneladas de cobre diario en Chile, el 25% de la producción nacional. Es importante la huelga de ellos porque marca las pautas que están poniendo la actividad empresarial
en derechamente rebajar los beneficios de los trabajadores. Nosotros hemos detectado que hay una concomitancia entre las empresas mineras para ir rebajando, solamente rebajando los beneficios. Los sindicalistas también llamaron a renacionalizar el cobre, el principal ingreso de la economía chilena. Si ustedes observan, con esta disminución de los stocks de cobre, el cobre ha estado subiendo. Y justamente porque sube, las acciones del cobre suben. Y Minera Escondida ha rentado más de 6.000 en esta pasada, 6.000 millones de dólares solamente en utilidades de acciones, entonces le conviene más estar parado. El problema es que la política que viene aplicándose desde el tiempo de la dictadura y que ha sido acentuada por los gobiernos democráticos ha regalado esta riqueza inmensa a un puñado de grandes empresas extranjeras que no han pagado un peso y que tampoco pagan por extraer el mineral. Como hasta ahora, la huelga seguirá mientras continúe beneficiando a la minera. Y a esta hora hacemos nuestra segunda pausa comercial. No se aparten, ya regresamos con más aquí en Power TV. Heineken has been family owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Dos centenares de personas vinculadas al movimiento Sin Techo acampan desde la noche del miércoles frente al despacho presidencial de Sao Paulo. Esto para reivindicar viviendas populares y criticar el nuevo plan propuesto por el mandatario brasileño Michel Temer. Desde la noche del miércoles, cientos de personas vinculadas al movimiento de los trabajadores sin techo de Brasil, MTST, acampan frente al despacho presidencial de Michel Temer en Sao Paulo para exigir viviendas populares y como símbolo de protesta al plan propuesto por el mandatario brasileño. Niños, mujeres en estado de embarazo y varios manifestantes pernoctaron en este campamento instalado en la céntrica Avenida Paulista en rechazo al incremento del 50% del umbral de ingreso familiar, alrededor de $3.000 para poder acceder al programa de viviendas populares. El coordinador regional del MTST, Michel Navarro, aseguró que el campamento está en un punto estratégico de la ciudad. Esto da más visibilidad y demuestra que estamos dispuestos a ocupar todos los espacios públicos necesarios para ver asistidas las demandas de las personas que necesitan vivienda en este país. Del mismo modo, Navarro confirmó que en los próximos días se unirán más personas que acamparán frente al despacho de Michel Temer. Muchas personas ya están en contacto con nosotros, dispuestos a venir aquí para hacer campamento y fortalecer este movimiento. Por su parte, Guilherme Bulos, miembro del MTST, habló de las actividades que se llevarán a cabo mientras continúe la manifestación. Aquí haremos clases públicas, debates, actividades culturales y conciertos para atraer a más gente también. Había una sensación de que todo se detuvo, que no hay pelea, que no hay resistencia, y ellos hacían lo que querían. Por lo que este campamento es una demostración de que las personas están organizadas y dispuestas a resistir. El gobierno, por su parte, ve en la ampliación del programa una forma de reactivar la maltrecha economía del país, que suma 2 años consecutivos en números rojos. Finalmente nos despedimos con una noticia del dominicano Oscar de la Renta. No se puede negar el gran legado que él dejó el diseñador dominicano, cuya casa de moda acaba de presentar su nueva colección durante la Semana de la Moda en New York. El fallecido artista no solo era uno de los más importantes a nivel mundial, sino también favorito entre las famosas. Por su exitosa carrera, el Servicio Postal de Estados Unidos le ha dedicado una colección de sellos conmemorativos.
los cuales se pueden adquirir desde ya en cualquier oficina de correo. El Servicio Postal de Estados Unidos lanzó hoy una nueva serie de sellos en homenaje al conocido diseñador dominicano Oscar de la Renta, que falleció en octubre de 2014. Uno de los sellos de la colección, adornados con la frase USA Forever o para siempre Estados Unidos, incluye un retrato en blanco y negro del fallecido icono de la moda, y en el resto aparecen detalles de vestidos y prendas diseñados por De la Renta. La firma de moda que lleva su nombre conmemoró hoy al veterano diseñador en una ceremonia celebrada en la terminal Grand Central de Nueva York, a la que asistió la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, seguidora y amiga de la Renta, y la editora de la revista Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour. La exsecretaria de Estado recordó que De la Renta fue un inmigrante y repasó algunos de los momentos que ella y su familia compartieron con el diseñador, y en especial su viaje a la República Dominicana para realizar trabajos humanitarios después de que un huracán azotara al país. La editora de Vogue expresó su admiración por el modisto, a quien se refirió como su mentor y un guardián para sus hijos, con una personalidad optimista y divertida, alegre y romántica que se reflejaba en sus diseños. De la Renta no solo ha sido el artífice del look de conocidas estrellas de Hollywood, también vistió a casi todas las primeras damas de Estados Unidos, desde Jackie Kennedy hasta Michelle Obama. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición Poder Informativo a través de Power TV. Este programa es presentado en colaboración con Caribbean Speed Printers y su matutino Bon Día. Esperamos ustedes hayan disfrutado de todas las informaciones. La invitación es para el lunes, donde les traeremos más noticias relevantes de América Latina y el Caribe. Quien narró para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.